Y vamos a orar, hermanos, ¿sí? Vamos a orar agradeciendo a nuestro gran Dios por la oportunidad de poder aprender juntos, ¿sí? Hermanos, no crean que uno sabe todo, no es un aprendiz todavía. Va a haber cosas que cada vez no va a entender, pero si usted lo entiende, usted ha estudiado tal vez el versículo, con toda confianza, hermano, diga, hermano, ¿puedo opinar? Amén. ¿Puedo preguntar? Sí, también. Si yo no sé la respuesta, otro hermano lo puede saber, o podemos, pues, estudiar, averiguar la pregunta que tal vez se nos plantea y no tengamos respuesta de momento, ¿sí? Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Te pedimos, Señor, tu sabiduría, que nos haga recordar lo que hemos estudiado, a lo que hemos preparado, Señor, para esta clase el día de hoy. Señor, sabemos, Padre, que toda la sabiduría proviene de ti, Señor, y queremos, Padre, en este tiempo honrarte, aprendiendo más de tu palabra, para vivirla, Señor. De nada sirve, Señor, conocer y conocer, y muchas veces no vivir la palabra de Dios, Padre. Es una tarea pendiente para cada uno de tus hijos de conocer y vivir la palabra de Dios en vuestros corazones, Señor. Te agradezco, Padre, guíe este tiempo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, si usted quiere poner su cámara, lo puede hacer, hermanos, sería bueno, pero si no, bueno, también dejamos pues ahí a su disposición, ¿no? Pero siempre es bueno también trabajar, estudiar con la cámara abierta para ver pues que están atentos, están allí, pero si por un motivo no lo puede, está bien, le entiendo, ¿sí? Bien, vamos a poner las diapositivas donde hemos quedado la semana pasada, ¿sí? Muy bien. Estamos en el estudio de la naturaleza y el alcance de la revelación general, ¿sí? ¿Cómo nos llega la revelación general? ¿Cómo llega a nuestra vida la revelación general? Muy bien, ahí tenemos una respuesta, dice, por medio de la naturaleza de todo lo creado. Vamos a nuestra Biblia, Salmos 19, 1 al 6, ¿sí? Vamos a nuestras Biblias, Salmos 19, 1 al 6. ¿Sí? Salmos 19. Hermano, y puede usted leer, cualquiera que le encuentre primero lo puede dar lectura, hermanos. Recuerde que es una clase donde todos podemos participar. ¿Sí? Salmos, capítulo 19, 1 al 6. Listo. Bien. Bueno, tal vez si no lo encontraron, ya lo encontré yo, le voy a dar lectura. Dice así. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso es al término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Entonces, ¿cómo llega a la revelación general? Dice por medio de la creación. No hay revelación oral ni escrita. Nada se dice ni se oye. Todo, dice, todo se muestra, y mediante esa revelación Dios da a conocer algunos aspectos de su persona y su obra. ¿Sí? Acá podemos encontrar que los cielos, dice, cuentan la gloria de Dios. Entonces la creación de Dios, los cielos, ¿qué más? El firmamento, ¿sí? No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Hermanos, algo interesante que yo me di cuenta recién hoy, junto con mi esposa. Usted ha escuchado seguro la teoría que la Tierra gira alrededor del Sol, ¿verdad? A ver, vamos a comentar un ratito esto. A ver, voy a dejar de compartir y sus opiniones, hermano. ¿Cuántos han escuchado la teoría de que la Tierra gira alrededor del Sol?
Y eso nos enseñaron en un curso, me acuerdo, de geografía, que era una de las posturas antiguas, ¿no? Que muchos creían que la Tierra giraba alrededor del Sol. Muy bien. No, o al revés a veces, ¿no? Cuando dice ya sale el Sol, como que el Sol está girando alrededor de la Tierra, ¿no? Ajá, muy Pero bien. pensábamos que era así, sale el Sol por un lado, luego se oculta al otro lado, parecía que es así. Después ya descubrieron pues que no era así, sino que la Tierra giraba alrededor del Sol, ¿no? Ajá, muy bien. Eso nos enseñaron en el colegio también. Ajá. Muy bien, hermano. Eso enseñaron en el colegio. ¿Alguien más tiene alguna idea o escuchado algo de esa teoría de que la Tierra gira alrededor del Sol? ¿Sí? ¿Nadie más? Bien. Entonces, yo también lo he escuchado, inclusive a veces le he comentado, ¿no? Esa teoría, porque hasta no había encontrado la total contradicción a esta teoría, ¿no? Porque encuentro hoy en la Biblia, hoy lo encontré, tal vez ustedes ya lo han sabido, pero no es así, no es que la Tierra gira alrededor del Sol, sino el Sol gira. Miren, ¿qué dice el versículo 4b? Dice así, y ellos, en ellos puso tabernáculo para el Sol. Y ¿a quién refiriéndose? Si están con sus Biblias ahí, van a verlo mejor. Y dice, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. ¿De quién está hablando ahí? ¿Están El ahí? Sol parece, el Sol parece, ¿no? El ¿Sí? Sol. Ajá. Entonces, de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, dice. Y nada hay que se esconda de su calor. Sigue hablando del sol. ¿Qué hace el sol ahí? Dice que de un extremo de los cielos es su salida. Entonces, ¿se mueve el sol o no se mueve? Claro, sí, todo el sistema solar está en movimiento, ¿no? ¿Me da cuenta? O sea, está en movimiento. ¿Cómo es su movimiento? De un extremo de los cielos es su salida, dice, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Entonces ahí nos demuestra que el sol está en movimiento. No he encontrado todavía en la Biblia que la tierra esté en movimiento. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a Josué capítulo 12, capítulo 10, versículo 12 y 13, mire, vamos a encontrar otra afirmación acerca del sol y la luna. Busquemos Josué capítulo 10. Josué capítulo 10. El versículo 12 y 13 dice así. Entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en su presencia los israelitas, Sol, detente en dónde? Detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente hubo vengado sus enemigos. Si el sol no se mueve, ¿por qué Josué le va a decir detente? Y todavía le da un lugar específico, ¿no? Detente en dónde? En Gabaón. Y encontramos acá en Josué, que digo en Salmos, que el sol sale de un lugar hacia otro lugar y se oculta en otro lugar. O sea, el sol pues prácticamente hace un recorrido. No sé qué piensa usted a la forma que nos ha enseñado, pero acá encontramos en la Biblia que el sol mismo, la creación de Dios, Dios hace que el sol haga un recorrido, el sol gire.
No sé qué piensan ustedes, hermanos, pero eso es lo que yo encuentro en la Biblia, ¿no? Acerca de la revelación de Dios, que el sol es el que gira, ¿sí? El que gira alrededor de la tierra, porque dice que nada hay que se escape de su calor, ¿sí? Nada hay que escape de su calor. Bien, continuamos. Entonces, no sé si hay alguna pregunta o una inquietud acerca de eso. O quizá usted ya lo sabía, ¿no? Ya lo sabía. Yo lo encuentro hoy y me emociona cuando encuentro algo nuevo, ¿no? Porque a veces uno escucha teorías, escucha sobre la Tierra y uno puede decir, "Oh, así es, ¿no?" Pero ya cuando uno va leyendo la Biblia encuentra otras cosas. Ah, no, no es así. No es así como la gente nos dice o los estudiosos nos dicen. Debe ser como la Biblia dice, ¿no? Como la palabra de Dios dice. ¿Sí? A ver, ¿dónde está acá? Vamos a compartir, vamos a seguir. Muy bien, hermano. Entonces, ahí encontramos, ¿sí? Encontramos, dice que Dios se manifiesta por medio de la naturaleza, por medio de las estrellas, ¿no? Por medio de los astros, el sol, la luna. Él se manifiesta por medio de, Él habla, ¿no? Se da a conocer. Romanos también 1:19 y 20 lo afirma, ¿no? Vamos a nuestra Biblia, hermanos, a Romanos. Y me gustaría, hermanos, que participen. A ver, alguien que lea Romanos, capítulo 1, versículo 19 y 20. ¿Sí? Romanos, capítulo 1, versículo 19 y 20. Dice así en Romanos 1, 19 y 20. Así es. Ya, dice así en Romanos 1, 19, 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Bien, gracias, hermano. Porque las cosas invisibles de Él, ¿no? Tal vez las que no podemos verlo, ¿no? O tal vez no podemos ver a Dios cara a cara, pero dice que Él se manifiesta. No podemos ver al Espíritu Santo, no podemos ver ahora a Jesús, pero Dios se manifiesta, dice, ¿no? Porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen, dice, claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Cuando uno ve un cerro, animales, plantas, se nos puede venir a la mente quién lo creó. Nosotros como cristianos ya por la Biblia entendemos que Dios es el creador, que Jesús es el creador, ¿no? Pero alguien que no tiene la Biblia, que no conoce de Dios, no conoce la palabra de Dios, con solo ver los árboles, las plantas, los cerros, los animales, las personas, su pregunta es, ¿quién ha creado todo esto? Entonces ahí verían su poder de Dios, ¿no? Su deidad del Señor. Por eso dice, se hacen visibles por medio de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo, dice, que no tiene excusa. O sea, nadie puede decir, yo no supe de Dios, yo no conocí de nada de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se ha manifestado por medio de su creación. Dios se ha revelado, se ha dado a conocer por medio de su creación. ¿Qué más? Por medio de la historia también de control providencial de los asuntos terrenales, ¿sí? Por medio de la historia también Dios se ha dado a conocer, ¿sí? Vamos a Daniel 4:17. Y otro hermano, hermana, que lo pueda buscar, Daniel 4:17.
Daniel 4:17, a ver. No sé si se me escucha bien porque tengo mal el internet. Sí, se escucha muy bien. Bueno, bien. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos. La resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna los hombres, bajo de los hombres. Bien. Gracias, gracias hermana. Bien, encontramos en Daniel, ¿no? Hablando a rey Nabucodonosor por medio del sueño, Dios está hablando a él, dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución para que conozcan los vivientes. ¿Qué deben conocer los vivientes, los seres humanos? Dice, deben conocer que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. El Altísimo, o sea, Dios, gobierna el reino de los hombres. ¿Sí? Y también dice, y que a quien Él quiere, lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. O sea, lo que quiere decir este versículo es que Dios, el Altísimo, es el que pone líderes, saca líderes, autoridades, reyes, ¿no? Él es el que pone. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de todo, ¿no? Él es el que reina todo. Él es el que gobierna el reino de los hombres. Y Él pone a quien quiere. ¿Sí? Entonces, por medio de la historia del control providencial de los asuntos terrenales, Dios tiene el control, ¿no? A algunos nos puede gustar nuestro presidente o no nos puede gustar, estar de acuerdo, no estar de acuerdo, pero recordemos que Dios ha puesto. Nabucodonosor fue un rey malo, perverso, pero sin embargo Dios lo puso, dice. ¿Te cuenta? Dios lo puso. Entonces las autoridades, ¿no? Los pone Dios. Y Dios se manifiesta también por la modo providencial de poner reyes y sacar reyes. Romanos capítulo 3, 1 y 2 dice así. Vamos a Romanos, ¿sí? A ver si nuestra hermana Yasmín Tenorio nos ayuda leyendo Romanos. Romanos capítulo 13, 1 y 2. Pastor. Romanos 13, 1 y 2. Así es. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Muchas gracias, hermano. Así que dice, sométase toda persona. Toda persona. No, que yo soy hijo de Dios, a mí no me importa lo que digan los demás. No, no, no. Toda persona, involucra a creyentes, incrédulos. Y aún más, Pablo le está hablando a quienes. La iglesia de Roma. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo, dice, de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismo. ¿Sí? Dios pone las autoridades, pero ¿para qué los pone Dios? Para que los magistrados, dice, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo, para juzgar lo malo. ¿Sí? La autoridad está para juzgar lo malo. Nosotros debemos someternos a las autoridades, pero la autoridad también tiene la responsabilidad ¿de qué? De juzgar el mal. Dice, ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. ¿Sí? Es para tu bien. Por eso es que también
cuando Juan y Pedro dijeron, es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Diríamos que ellos se rebelaron a las autoridades? No. ¿No? Porque ellos no estaban juzgando, pues, el bien. No estaban juzgando en contra de quien los había puesto. En contra del jefe, como se dice, ¿no? En contra de Dios. Porque querían prohibir a Pedro y a Juan que predicaran el evangelio. Nosotros estamos para someternos a las autoridades, pero no en cosas relacionadas a nuestra fe. Nadie te puede prohibir leer tu Biblia. ¿Cuándo debes rebelarte? Cuando va en contra de Dios. Pero ahí en el mismo texto, en el mismo capítulo, habla, por ejemplo, pagad a todos los que debéis, ¿no? Pues pagad tributo, impuesto, respeto, honra, no debáis a nadie nada. En el mismo capítulo habla, ¿no? Entonces nosotros no podemos decir, bueno, yo soy hijo de Dios y a mí quién me va a decir nada, quién me va a cobrar, quién me va a pedir cuentas. No, no pago tributo, no pago impuestos. ¿Y quién me puede? No, debemos someternos en esas áreas a las autoridades. ¿Sí? Debemos someternos. Muy bien, seguimos entonces. Vemos ahí que Dios también tiene control providencial de los asuntos terrenales. Aún Jesús dice que cuando eligieron, pues, le llevaron una moneda y él dijo, para que pague sus tributos, ¿no? Y preguntó de quién era esta cara, la cara de la moneda, y era de César. Entonces dijo, al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Paga tus impuestos, pero también da lo que es de Dios. Por medio del hombre, su naturaleza y su conciencia. También Dios se revela, en forma general, por medio del hombre, su naturaleza y su conciencia. Mira, Romanos capítulo 2. A ver, ahora ¿a quién le va a tocar leer? Hermana Raquel, ¿tendrá una Biblia ahí? Si puede encontrar. Sí, hermano. Muy bien. Listo. Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15. Ya, con paciencia, hermana, búsquelo con paciencia, no hay prisa. Ya. Gracias, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Muy bien, hermana, gracias. Muy bien, entonces habla de los gentiles, ¿no? Los gentiles no tenían la palabra de Dios como los judíos. Los gentiles no estaban considerados como el pueblo de Dios, ¿no? Como el que recibía la revelación, como el que recibía el Espíritu Santo, ¿no? Algunos judíos se ponían celosos, decían que ellos nomás recibían porque ellos eran el pueblo escogido de Dios, los gentiles no, ¿sí? Pero Pablo dice, ¿no? Los gentiles no tienen ley, quizás como los judíos, que tenían la palabra de Dios, tenían las ordenanzas de Dios, de los profetas que habían dejado, tenían el Antiguo Testamento. Ellos tenían una ley, tenían para cumplir una ley. Sin embargo, los gentiles no. Pero Pablo dice, los gentiles, porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Por ejemplo, la ley decía, no robarás. ¿Quiénes los tenían? Los judíos, claramente escrito. Los gentiles no lo tenían, pero ¿qué hacían? Ellos también no robaban, ¿no? Ellos veían mal robar. No adulterarás. Ellos también veían mal no adulterar. Pero no tenían ley. Pero sin embargo, dice, ellos hacen naturaleza lo que es de la ley. Esto, aunque tengan ley, son ley para sí mismo, ¿no? Ley para sí mismo.
Y ahí dice el 15 explica, el 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen para la ley, 15, mostrando la obra de la ley escrita en ¿dónde? En sus corazones. Mostrando, dice, la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusando, defendiendo su razonamiento. Así no tengan la palabra de Dios, así no tengan una Biblia o Antiguo Testamento en esos tiempos, ellos tenían que la conciencia. ¿Qué hacía la conciencia? ¿Y qué sigue haciendo la conciencia? Porque aún nosotros teniendo ley, la conciencia nos acusa cuando transgredimos la ley y cuando no transgredimos la ley. Cuando transgredimos, la conciencia dice, está mal. Has fallado, has pecado, has hecho lo malo. Pero cuando hacemos bien, cosas bien de la ley, también la conciencia dice, está bien lo que has hecho, te sientes bien. Por eso que dice, la conciencia te acusa y te defiende. ¿Sí? Te acusa y te defiende. ¿Por qué? Porque Dios mismo ha dejado la eternidad, la ley implantada en nuestros corazones. ¿Sí? Implantada en los corazones. Si usted lee Eclesiastés 3:11, hermano Jaime, a ver, lo busca. Eclesiastés 3:11, a ver qué nos dirá Eclesiastés 3:11. Ya, un ratito. Eclesiastés 3:11, a ver, dice... dice así, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Muy bien. ¿Qué es lo que ha puesto Dios en el hombre, en nuestro corazón? ¿Qué Dios ha puesto? La eternidad, dice. La eternidad, ¿sí? La eternidad. Entonces, entendamos que Dios ha puesto la eternidad, ha puesto la conciencia que nos acusa, nos defiende. Por eso que el hombre lo conoce por medio de su naturaleza y por medio de su conciencia. ¿Sí? Tenemos la eternidad, ¿no? Tenemos la eternidad, pero es una eternidad donde uno, pues, sin Cristo, eternamente en el infierno. Con Cristo, eternamente en el cielo. Pero todos tenemos la eternidad. Todos tenemos eternidad. Los que hemos creído en Cristo tenemos eternidad con Cristo en el cielo. Los que no han creído en Cristo tienen la eternidad, pero en el lago de fuego. Dios lo ha hecho todo hermoso y ha puesto eternidad en el hombre. Entonces, Dios se revela por medio del hombre su naturaleza y su conciencia, ¿sí? Así no tengamos Biblia, la conciencia que ha puesto Dios, la eternidad que ha puesto Dios, nos va a decir, ¿sabes qué, Ruther? Estás mal. Pero ahora nosotros como hijos de Dios, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Se contrista, el Espíritu Santo nos hace remuerde, el Espíritu Santo nos hace ver que estamos mal, el Espíritu Santo nos enseña, nos guía, nos direcciona. Pero sin el Espíritu Santo, aún la conciencia estaba allí diciendo cuál es bueno, cuál es malo, la ley implantada en sus corazones también. Entonces es la forma como Dios se revela de manera general, ¿sí? Bien, continuamos, ¿sí? Continuamos. Ahora, ¿qué podemos llegar a conocer de Dios por medio de la revelación general? Bueno, ahí vamos a ver unas cosas. Podemos llegar a conocer la existencia de Dios. Ya hemos visto los textos, ¿no? Donde vemos, pues, que Dios se revela, ¿no? Por medio de la creación. Podemos llegar a conocer que es mayor que todos y mayor que todo y que todos, ¿no? También podemos conocer que es el creador y sustentador de todas las cosas. Y por el último, también podemos llegar a conocer que Él es la gran causa no causada, ¿no? A Dios no lo ha hecho nadie. Dios ha existido siempre. A veces hay preguntas, ¿no? ¿Y quién creó a Dios? Mi respuesta es sencilla. Si Dios hubiera sido creado, Él no fuera
Dios. Fueron ser creados. ¿Sí? Pero Dios es eterno. Dios existe y lo sustentamos y lo creemos por fe y por medio de su palabra. Muy bien. Dios creador, ¿no? Ahora, las limitaciones de la revelación general. Hay también limitaciones. ¿Por qué la gente no quiere creer en Dios? ¿No? Mire, una de las razones. La creación está muy arruinada por los desastres, la inmoralidad e irracionalidad del hombre. O sea, esa fotografía que ustedes estamos viendo ahí, la fotografía de Dios, que la naturaleza está muy deteriorada y no muestra la realidad completa de Dios. Cuando no vemos los desastres, vemos el hombre genera pues los incendios, ¿no? Ahora mismo que algunos países ya tienen sus bombas atómicas, todo eso, que destruye muchas cosas, ¿no? Entonces, decimos, pero ¿existe Dios? ¿Dios ha creado esto? ¿No? Entonces, es una limitación que muchas veces se da ante la revelación general. Nosotros lo entendemos por fe, pero quizás el que no conoce de la palabra de Dios, en su mente sabrá o conocerá que en Dios, pero a veces las cosas externas, por ejemplo, la reinar, los desastres naturales, ver con las quemazones, ver que los animales, ¿no? Entonces dirá, pues, ¿dónde está Dios? ¿No? ¿Dónde está Dios? También la mente del hombre está muy corrompida, ¿no? Por lo tanto, el análisis, dice, el análisis de los datos que obtiene de la naturaleza con frecuencia no le conduce a conclusiones correctas. ¿Dios es creador? Sí, decimos, ¿no ves? Me ha creado a mí. Pero entonces Dios ha creado, ¿por qué hay tanta maldad en el hombre? Entonces es una limitación, ¿no? Una limitación que se da. Y mire, y podemos encontrar nosotros en Génesis, capítulo 6, versículo 5. A ver, voy a pedir a un hermano, voy a hacerlo participar a todos. A ver quién está por acá. El hermano, bueno, Andrés, ¿sí? Busca, hermano, a Génesis capítulo 6, versículo 5. No están sus notas, si quieren pueden apuntarlo, ¿no? Génesis capítulo 6, versículo 5, hermano. ¿Sí, hermano Andrés? Génesis capítulo 6, versículo 5. ¿Sí? Ya. ¿Se me escucha? Sí, sí. Ya. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Bien. Gracias, hermano. En la actualidad, ¿será mejor que antes o peor que antes? ¿Sí? ¿Será mejor o peor que antes la humanidad? ¿Estará corrompida? ¿Le doldrá al corazón de Dios? Porque dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Sí? Se arrepintió, dice Jehová, y le dolió en su corazón. Entonces la maldad del hombre, a veces, muchas veces, puede ser tanto una piedra de tropiezo para el ser humano para creer en Dios. Muchas personas dicen, si Dios existe, ¿por qué existe la maldad? ¿Por qué existe la maldad? Dios creó seres humanos, no robots. Seres humanos con voluntad propia, con decisión propia, con intelecto propio, con emociones propias. Con la libertad. Desde Génesis Dios le dijo a Adán y Eva, ¿no? De todo árbol puedes comer, pero del árbol del bien y del mal no comerás, porque el día que comerás morirás, ciertamente morirás.
Ellos tenían, como dice el mandato, tenían la palabra de Dios, sin embargo, hicieron caso omiso. ¿Por qué? Porque tenían decisión propia, voluntad propia. Se corrompieron. Y de ahí viene el pecado, y todos los hijos de Adán y Eva ya nacen pecadores, y a nosotros ya somos pecadores. Y la maldad aumenta más y más si es que uno no busca a Cristo. No busca al Redentor, al Salvador. ¿Sí? Entonces, también pues vemos ahí que es una limitación para la revelación general, las mismas cosas del hombre, su misma maldad del hombre. 2 Corintios 4:4. ¿Por qué se da esa maldad? Mira, ¿por qué se da esa maldad? Y nuestra hermana Lenny va a leer 2 Corintios 4:4. Y nuestro hermano Víctor va buscando Romanos 3:11, ¿sí? La hermana Lenny, 2 Corintios 4:4, nuestro hermano Víctor, Romanos 3:11. Segunda de Corintios 4:4. ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Muy bien, gracias. En los cuales el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? La respuesta es muy obvia, ¿no? Satanás. Satanás, el Dios de este siglo, es el que reina en este siglo. Entonces, ¿qué ha hecho Satanás? Dice, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del Evangelio, la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Por qué hay tanta maldad en el hombre? La respuesta está ahí. ¿Por qué? Satanás, ¿qué está haciendo? Según el texto, Satanás cega el entendimiento, ¿no? Nos hace creer que las cosas malas que hacemos son buenas. ¿Hasta cuándo va a ser ese día? Hasta que Cristo nos quite esa venda. Hasta que dejemos que Cristo entre en nuestra vida, en nuestros corazones y saque todo eso. Entonces, al ver pues tanta maldad, la gente dice, pero ¿dónde está Dios? Pero sabemos que Satanás está cegando el entendimiento de los hombres para que no resplandezca el evangelio, para que no resplandezca el poder de Dios en la vida de las personas. ¿Sí? Romanos 3:11, hermano Víctor. Sí, buenas noches, Pastor Ruger, buenas noches, hermanos. Buenas noches. Romanos 3:11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Muy bien. Desde el 10 dice, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, uno se hicieron inútil, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces la maldad ya está en el hombre. Desde que Adán y Eva pecaron, ya la maldad está en el hombre. Todos tenemos maldad. Unos dejamos brotar esa maldad deliberadamente, perversamente, y otros son retenidos. Y los cristianos obviamente tenemos al Espíritu Santo que detiene esa maldad, que nos guía a hacer lo correcto y a rechazar hacer lo malo. Pero si no tienen a Cristo, simplemente se va a revelar en su propia naturaleza su maldad. Y por eso es que la mente del hombre está cada día más corrompida. Y eso pues crea entonces a las personas, no decir, pero ¿dónde está Dios? No, Dios no se ha revelado. ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está Dios? ¿No? Pero sabemos que eso es porque Satanás está cegando el entendimiento, porque cada uno está haciendo lo malo. Muy bien. Entonces ahí vemos los 7 pecados capitales, ¿no? Una forma de imagen, pero sabemos que muchos pecados hay, ¿no? La soberbia, la ira, la envidia, la avaricia, lujuria, gula, pereza, ¿no? Son pecados que hacen ver al hombre de una forma
como si Dios no lo hubiera creado, como si Dios no existiera, ¿sí? 3. Por esa razón sucede lo que dice Romanos 1, 18, 23. Ya lo hemos visto eso, ¿no? Donde el hombre, pues, conoce a Dios, pero actúa como no lo conociera y comienza, pues, a adorar imágenes, a adorar ídolos, y en lugar de adorar a Dios, adora a imágenes. En lugar de usar lo creado como fuente de revelación de Dios, los hombres adoran a cosas creadas como si fueran dioses. Entonces, es una limitación. El corazón perverso, malo del hombre, el entendimiento cegado por Satanás, hace que el hombre haga su propio Dios a su propia conveniencia. Un Dios que no le diga que es malo, que es bueno, simplemente que sea, que no hable, que no escuche, que no vea. En otras palabras, un ídolo de yeso, de madera o de cemento o de fierro, ¿no? Entonces, esas son las limitaciones a veces que impide la revelación general de Dios. Muy bien. La naturaleza y la extensión de la revelación especial. Bien, hasta ahí hay una pregunta, hermanos, o algún aporte tal vez. Si no, ya seguimos avanzando con la revelación especial. Acerca de la revelación general, tal vez algún aporte, una pregunta, o quizás algún comentario que enriquezca también lo que estamos estudiando. Hermano Ruder, una inquietud, no sé si Sí, hermano. lo que dice la Biblia en cuanto a la salida del sol, eso me dejaba un poco ¿Ya? intrigado, ¿no? Ajá. Sobre que el sol sale, el sol se mueve, ¿no? Ajá. Alrededor de la Tierra, o el sol es el que se mueve, no la Tierra. Alrededor de la Tierra no, y no al revés. Ajá. Y eso sí recuerdo que nos enseñaban así antes. Ajá. Pero luego ya con claro, de acuerdo a los estudios de la ciencia, ¿no? Se determinaba que con algunos astrónomos en la antigüedad, ¿no? Y luego ya eso se ha ido, parece, comprobando, ¿no? Corroborando sobre que en el sistema solar, pues el Sol es el centro y luego todos los satélites o todos los planetas giran alrededor del Sol. No podrá ser que de repente lo que dice en la Biblia, claro, es cierto, como la estaba ahí, que el sol sale y hace un trayecto, un transcurre, ¿no es cierto? Será una forma de decir quizás para que en ese tiempo lo entienda, incluso hasta ahora nosotros nos expresamos así, ¿no es cierto? Ya la salida del sol, decimos, vuelo se oculta el sol por el oeste. Ajá. Entonces sí es una expresión, por lo que desde nuestro punto de vista así se da, pues, ¿no es cierto? Ujú. Se da porque sale el sol y parece que el sol se gira. Pero saliéndonos de nuestro sistema, de la Tierra, quizás poniéndonos en un punto lejano, quizás se ve de otra forma, ¿no? Pero claro, no sé, de repente esa sería una forma de expresar en ese tiempo para que la gente lo entienda, no sé, puede ser. Claro. Mm. Porque hay datos sí, científicos pues, de la astronomía, ¿no? Que ve, ¿no? Ahora con los vuelos espaciales se ve pues la Tierra, los movimientos de rotación y traslación que nos enseñan en el colegio. Sí, yo hasta ahora, hermano, y hasta ahora, sinceramente, yo pensaba así, hermano. Leyendo el texto que hemos leído, pues, el de Josué, ¿no? Y también el que vimos en Salmos, ¿no? Ahí que dice, ¿no? Ahora, ya con dos textos, y no habiendo otro texto que diga que la Tierra se mantiene, pues, en movimiento, porque si hubiera un texto que la Tierra, entonces había como un poco de contradicción. Está el Sol girando sobre, o la Tierra girando sobre el Sol. Pero, bueno, yo lo poco que sé, con esos dos textos que yo he podido encontrar, ¿no? Digo, pues, ¿quién tiene la razón? ¿La ciencia o la Biblia? Porque cuando Josué dice, no creo que sea figurativo, ¿no? Sol detente ¿en dónde? En Gabaón.
¿Te das cuenta? Sol detente en Gabaón. O sea, hubiera sido que la tierra se detuviera, ¿no? Justo cuando está girando se detenga en Gabaón, ¿no? Claro, en ese sentido sí es lógico, la lógica hace pensar que se detiene siempre el que está en movimiento, no el que no está en movimiento, ¿no? Sí, Claro. pues, y ahí es como para detenerse a pensar. Ajá. Y bueno, pues así lo dice si el Bueno, sol se detuviera, en todo caso, quizás se detiene el sol, al detenerse el sol se detiene todo el sistema solar, quizás todititos los planetas se detuvieron, quizás, no sé. Pero claro, en la Biblia dice el sol detente, pues, ¿no? claro, el sol Y, detente, ¿no? y O sea, queremos pensar que si se detiene el sol, se detienen todos los planetas también, quizás, ¿no? Por ende, puede ser, ¿no? sí, pues. Pero bueno, son cosas que sí, como dice, tenemos que sí nos despiertan la atención para poder investigar, analizar todo eso. Gracias. Tarea, buscar más información. Yo he encontrado dos textos, ¿no? Y que pues por lógica misma, ¿no? O sea, Josué no es una parábola, no es figurativo, Josué existió, ¿no? Y él mismo pues dijo sol detente, luna detente, dio lugares geográficos, todo eso, ¿no? Entonces, si el sol no tiene movimiento, entonces, ¿cómo se iba a detener? ¿No? Entonces, pero bien, hermanos, o sea, yo lo creo como está en la Biblia, ¿no? Quizás estudiando otra parte de la Biblia tendrá que decir, hermanos, tenía razón, ¿no? La tierra es la que gira, pero ahora, ¿qué hago con el sol? Ya encontré en la Biblia, ¿no? Se me va a complicar más, pero hasta ahora yo lo que yo tengo es que el sol gira, ¿no? El sol es el recorrido, ¿no? Según Salmos 1, 4 al 6, ¿no? Entonces, y bueno, tal vez para los hermanos que no han entrado despuesito, vamos a leerles el Salmos para que un poquito, pues, dirán, el pastor de qué estar hablando, ¿no? En Salmos capítulo 19, Salmo 19, habíamos pues visto esto, ¿no? Salmos 19, dice así, desde el versículo ya parte 4b dice, en ello puso tabernáculo para el sol, y hablando del sol, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino, ¿sí? Para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, habla de una salida. Y su curso, o sea, el camino, hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Nada. ¿Qué está hablando del sol? Según mi entendimiento, hermano, si usted lo entiende, ustedes, cualquier hermano lo entiende de otra forma, está bien, no nos vamos a pelear por eso, pero al menos yo lo entiendo así, ¿no? Que hay un movimiento del sol. Y también corroboro con Josué capítulo 10, ¿no? Del 12 al 13. Josué capítulo 10, ¿sí? Del 12 al 13 dice, entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón. Un lugar geográfico. ¿A quién le está hablando? Al sol. Ahora lo habla la luna. ¿Y tu luna? En el valle de Ajalón. 13. El sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿Qué vemos ahí? ¿O qué he visto yo? ¿Qué he observado? Es que el sol gira. Lo que a mí siempre la ciencia, el colegio me ha enseñado es que el sol no se mueve y que la tierra es la que gira alrededor del sol. ¿Sí? Eso es lo que me ha enseñado, pero yo encontrando en la Biblia encuentro otra cosa, ¿no? Otra cosa. Por ejemplo, cuando me enseñaron que la tierra es redonda, sí, en Job se encuentra, en Salmos también se encuentra, que la tierra era redonda. Ah, estamos de acuerdo con la ciencia, estamos de acuerdo con Cristóbal Colón, antes de él, bueno, fue Mercurio, ¿no? No, a Mercurio creo era, me acuerdo ya muy bien, pero que habían dicho que la Tierra es redonda, ¿no? Entonces, cuando la ciencia o cualquier otro hombre dice algo y está de acuerdo con la Biblia, lo creo.
Pero ahora me ha creado una gran duda, ¿no? Y yo prefiero creer lo que entiende la Biblia, ¿no? Y capaz pues vamos a ir en contra de todo, ¿no? Sistema solar, de lo científico, de todo, pero me quedo con el principio con lo que he entendido en la Biblia, hermano, ¿sí? Bien, eso era lo que tal vez el hermano Jaime nos estaba queriendo pues salir de dudas. Dice que no lo vamos a hacer ahora, tal vez él pueda buscar más información. Yo también lo voy a hacer por mi lado, buscar otra información. ¿Sí, hermanos? Bien, continuamos entonces. La revelación especial es necesario, ¿por qué? ¿Por qué es necesario la revelación especial? La revelación general no dice nada acerca del Dios personal. Todo es de manera general, o sea, por medio de la creación, ¿no? Por medio de la moral del hombre, por medio de la creación del hombre, ¿no? No nos dice nada personal. No dice nada personal que quiere tener relación y comunión con el hombre. En la revelación especial, sí, Dios dice que quiere tener una comunión personal con el hombre. No dice nada acerca de la corrupción y la condenación del hombre, sino sabe que está perdido. ¿De qué se va a convertir o salvar? La revelación general no habla, ¿verdad? No habla. Simplemente uno ve por la creación de Dios, por la vida del hombre, por la maldad tal vez del hombre, y por todas las cosas que el hombre tiene, ya sea moral o ya sea pues en sentido de lo bueno y lo malo, o la conciencia, ¿no? Pero la revelación especial nos habla además de un Dios personal. El hombre natural no tiene relación ni comunión con Dios. Su mente está corrompida y no puede interpretar correctamente los datos que le proporciona la revelación general. La revelación especial era necesaria para comunicar el pensamiento de Dios de manera más completa. Porque como vimos en la revelación general, hay siempre obstáculos, ¿no? Hay obstáculos para no creer en Dios. La maldad del hombre, los incendios, ¿no? La contaminación de la humanidad. Entonces, como cualquiera puede decir, pero si Dios existe, ¿por qué no hace esto? ¿Por qué deja esto, que pase esto, no? Sin embargo, la revelación especial ya nos habla, nos comunica, ¿no? Lo que Dios quiere para nosotros, a fin de lograr el gran propósito del Señor, que es ser glorificado por el hombre, ¿sí? Y eso obviamente se da por medio de la palabra de Dios. Muy bien, la revelación especial, instrumentos usados para su revelación especial. Bien, tenemos primero los milagros, ¿sí? Los milagros. Intervenciones directas de Dios en el mundo físico para demostrar públicamente su poder. Un instrumento usado para la revelación especial son los milagros. Vemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 8, que Jesús sana a un leproso. ¿Sí? Jesús sana a un leproso. Es un milagro de Dios. Es una revelación especial de su poder de Dios. Del poder de Dios. Porque Jesús, él decía, yo hago las obras de mi Padre. ¿No? También podemos ver en Marcos capítulo 5 que Jesús sana a un endemoniado. ¿Quién tenía poder para hacer eso? Solamente Dios. Entonces, de esa manera Dios se está revelando. Usted puede ponerlo ahí, no está en su material, pero Jesús sana a un leproso se encuentra en Mateo 8 y Jesús sana a un endemoniado está en Marcos capítulo 5. ¿Sí? De esa manera se ve la revelación especial. O sea, los milagros es un instrumento. ¿Sí? Ahí vemos, pues, también cuando sanó Jesús al paralítico, ¿no? Obras providenciales. Las obras providenciales de Dios para que se dé a conocer de manera especial. El empleo directo que Dios hace de las leyes naturales para hacer lo que quiere hacer. ¿Sí? El empleo indirecto que Dios hace de las leyes naturales para hacer lo que quiere hacer.
Mire, vamos a Deuteronomios 4, 33 y 35. A ver, vamos a ver quién va a leer en estos momentos. A ver, por acá. Y a nuestra hermana Lucía, lo que le toca a ella leer. Hermana Lucía, por favor. Deuteronomios capítulo 4, versículo 33 al 35. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego como tú la has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación? Con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová, vuestro Dios, en Egipto ante tus ojos. Hasta el 35. Sí, sí, por favor. A ti te fue mostrado, para que supiese que Jehová es Dios, y no hay otro fuera de él. Gracias. Dice entonces, ¿ha oído pueblo alguna voz de Dios hablando en medio del fuego, como tú has oído sin perecer? ¿Sí? ¿Ha oído pueblo alguna voz o ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y hechos aterradores, como todo lo que hizo vosotros Jehová, nuestro Dios, en Egipto ante sus ojos? Habla de dos obras providenciales de Dios. Una, es donde estuvieron pues los amigos de Daniel, Ananías, Zafiras y Misael, no, Anías, Zacarías, creo es, y Misael, donde ellos estuvieron pues en el fuego, ¿no? ¿Y quién estuvo ahí? Dios, ¿no? Dios estuvo ahí. Entonces, es un empleo directo que Dios hace, hace de las leyes naturales. El otro, en el versículo 34 dice, ¿ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación en medio de otra nación con pruebas, señales, con milagros, con guerra y mano poderosa se habrá extendido? ¿Dónde había pasado esto? En Egipto, cuando Dios dio 10 plagas, utilizando las leyes naturales, ¿no? Entonces Dios explica uno de los porqués de estos milagros. Y en el versículo 35 dice, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Las obras providenciales que ha hecho Dios es para mostrarse de una forma especial. Lo hizo con los amigos de Daniel, lo hizo con el pueblo de Israel, vieron el poder de Dios cuando abre el mar rojo, vieron las maravillas de Dios, pero Él lo hizo ¿para qué? Para mostrar que Jehová es Dios y que es el único Dios. Eso es revelación, ¿sí? Eso es revelación. Entonces vemos cómo Dios se utiliza instrumentos para revelarse de manera especial. Comunicación directas. ¿Cómo Dios se comunicaba de forma directa con el hombre? Hebreos 1:1. A ver, nuestra hermana Yasmín. Hebreos 1:1. Hebreos 1:1. Hermana Yasmín, si nos ayuda. Sí, pastor. Ya. Hebreos 1:1. Sí, hermana. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Muy bien, gracias, hermano. Dios habiendo hablado muchas veces y dice de muchas maneras. Muchas maneras, ¿no? Ahora dice, en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios se había comunicado directamente con ¿quiénes? Con los profetas. Ahora Dios se comunica directamente también con nosotros por medio de su palabra.
Pero esa palabra lo había dejado también a sus profetas. Entonces, ¿cuáles son algunas formas de comunicación? Dios con José se había revelado por sueños, ¿sí? Por visiones, con otros profetas, por voz audible, por Jeremías, con Miqueas, con Jonás. Jonás, le habló, ¿no? Entonces, de manera directa. Es una revelación especial. Ahora, ¿Dios se comunicará por nosotros por medio de sueños, visiones o voz audible? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque ya tenemos, como dice en 2 Timoteo 3:6, toda la escritura ha sido inspirada por Dios. Ya tenemos completa la palabra de Dios. ¿Para qué? Para nosotros tener una comunicación directa y especial con Dios. ¿Sí? Muy bien. Entonces, continuamos ahí. Entonces, Dios hablaba por medio de los profetas. Instrumentos, seguimos con instrumentos. Las escrituras. ¿Sí? En Hebreos 1:1 también, ahí nada más dice, Dios habiendo hablado muchas veces, muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Los profetas habían hablado y algunos también escrito, ¿no? Para dejarnos ya las escrituras. Nos menciona a los profetas quienes eran los encargados por excelencia de recibir el mensaje divino y transmitirlo. Todo mensaje que era especial, directo, con los profetas, ya sea por medio de sueños, revelaciones o de voz audible, era para que ellos lo transmitan al pueblo, ¿no? Para que sea transmitido. Y luego de haber sido transmitido, estos fueron escritos en los rollos, los papiros, ¿no? Para que nosotros ya en la actualidad lo tengamos en una Biblia. En algunos casos, las profecías de esos voceros de Dios permanecieron en forma escrita y llegaron a formar parte de las Sagradas Escrituras de la Biblia. ¿Sí? La Biblia interpreta correctamente todas las demás formas de revelación. Ya tenemos con la Biblia, tenemos la revelación por la naturaleza, la historia, la conciencia del hombre, los sueños, revelaciones, ya lo tenemos en la Biblia. Usted no necesita más revelación. Si quiere revelación, lea su Biblia. Lea su Biblia, ahí ya tiene la máxima expresión de Dios hablando con usted. Y además nos presenta el único retrato auténtico de Cristo, quien es la revelación final de Dios al hombre. ¿Sí? Entonces, las Escrituras ya es la revelación perfecta que tenemos nosotros. Es una revelación especial y pura, directa, hacia nuestras vidas. ¿Sí? Versículo 5. El Dios encarnado es un instrumento también de la revelación especial. ¿Qué dice Colosenses 2:9? A ver, va a leer nuestra hermana Lenny, ¿sí? Con mis pantallitas ahí, hermana Lenny. Colosenses 2:9. Colosenses 2:9. Porque el que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Bien, sí, siga. ¿Sigo? 2:9. 2:9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ya, gracias, hermano. Porque en él está refiriéndose, según el contexto, a Cristo, ¿sí? A Cristo. Porque en el versículo 8 dice, conforme al rudimento del mundo y no según Cristo. Hablando de Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, ¿no? Del poder de Dios. Todo. En él. ¿En quién? En Jesús. Y Jesús se hizo hombre, como vamos a ver en Hebreos 1, 2 y 3. A ver, ahora sí nuestra hermana Raquel, ¿sí? Hebreos capítulo 1, 2 y 3. Ahí más adelantito está nomás.
Ya, hermanita, si la encuentra, ya lo da lectura. Ya, me dice Hebreos capítulo 1, Sí, 2, 3. 2, 3. 2, 3, ¿verdad? No, Sí, no, capítulo 1, versículo 2 y 3. ya. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bien, hermana, gracias. En esos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. ¿Más claro que el agua? No, ¿verdad? Está muy clarísimo. ¿Por quién nos ha hablado Dios? Por medio de Jesús. ¿Sí? ¿Y quién es Jesús? Dice, ¿a quién constituyó heredero de qué? De todo. ¿Y por quién asimismo hizo el universo? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, sea mismo Dios. ¿Y quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? ¿Quién hace eso? Dios. Solo que Dios encarnado por medio de Jesús. ¿Y quién sustenta con la palabra de su poder? Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. ¿Quién es el único que perdona los pecados? Dios. ¿No? Habiendo efectuado purificación de los pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. O sea, Dios mismo encarnado en hombre. Juan 14, 8 y 9. Nuestro hermano Víctor. ¿Sí? Juan capítulo 14, 8 y 9. Sí, Juan 14, 8, 9 dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Bien, gracias, hermano. Un texto muy hermoso, ¿no? Que en Juan 14 le está preguntando, pues, a Jesús, muéstranos al Padre, ¿no? Queremos conocerlo al Padre. Y el que dice, tanto tiempo he estado con ustedes y no han conocido al Padre. ¿Se da cuenta? Ahí hay una revelación. O sea, yo soy el Padre. Dice ahí, Juan 14, 8 y 9, ¿no? Me pasé. Acá está. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Si nos muestra el Padre, ya lo máximo, diría, ¿no? Felipe, ¿no? ¿Para qué quiero más? ¿Sí? ¿Para qué quiero más? Sin embargo, dice, Jesús le dijo, tanto tiempo, ¿no? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿Qué le está diciendo Jesús ahí? Felipe, yo soy el Padre, yo soy Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos el Padre? ¿Te das cuenta? Jesús, él mismo está diciendo ahí, yo soy el Padre. Yo soy Dios. Pero era un Dios encarnado. ¿Sí? Muy bien. Entonces seguimos avanzando. Ahora sí, la autoridad de la Biblia. ¿Sí? La autoridad de la Biblia. La autoridad de la Biblia. Muy bien. La Biblia es la suprema autoridad del cristiano en materia de fe y práctica. ¿Sí? En materia de fe y práctica. La Biblia tiene que ser la máxima autoridad, no los pensamientos humanos, ni aún mis pensamientos, ni aún mi razonamiento, tiene que pasar la autoridad de la Biblia.
Pero no solo debe ser autoridad, no, sí lo respeto, sino también la Biblia debe ser practicada en nuestras vidas, ¿sí? Para que tenga la verdadera autoridad que se merece la palabra de Dios. La Biblia, como autoridad de escrituras, es su tribunal supremo de las apelaciones, ¿sí? No la razón, no las experiencias, no las visiones, ni otras fuentes de revelación. El Tribunal Supremo de Apelaciones tiene que ser la Biblia, ¿sí? La Biblia tiene que ser el máximo de que decida cómo soy, cómo debo ser, todo. Históricamente, la Iglesia cristiana ha reconocido la autoridad de la Biblia en asuntos de fe y conducta. Viene años, y a menos las iglesias bautistas, reconsideramos que la Iglesia está bajo la autoridad de las Sagradas Escrituras, de la palabra de Dios. La Biblia fue escrita por 40 escritores a través de 1600 años. Algunos lo ponen en 1500, unos 1600, por eso es un aproximado, ¿sí? De 1600 años, ¿sí? Donde muchos hombres, bueno, es 40 hombres, habían escrito en diferentes tiempos, sin conocerse entre sí, pero escribieron con total autenticidad las escrituras de la palabra de Dios, que no hay contradicción, ¿sí? No hay contradicción en ninguna de sus escrituras. Exactitud es sustancia a través de la historia y arqueología. La exactitud es sustancia a través de la historia y la arqueología. La historia y la arqueología también hacen ver que la Biblia, ¿no?, tiene autoridad, que lo que se ha escrito antes sigue aún vigente. Un ejemplo, por ejemplo, el papiro P52 fue el texto más antiguo del Nuevo Testamento, conocido, ¿sí? Fue descubierto en 1920 en el desierto de Egipto Medio. La arqueología, la historia, lo menciona. Encontraron el texto más antiguo del Nuevo Testamento. ¿En dónde? En Egipto Medio. ¿Y cuándo fue sacada a la luz? En 1935. Eso dice la historia, eso dicen los arqueólogos. También los manuscritos del Mar Muerto fue descubierto en las cavernas de Qumran en el año 1947, ¿sí? Cuyas excavaciones se iniciaron en 1956. Entonces, hay dos evidencias. Si usted en algún momento estudiamos arqueología bíblica, vamos a encontrar más cosas que la arqueología ha encontrado y la Biblia ya lo había registrado antes, ¿sí? Entonces, podemos ver ahí que también la arqueología, ¿no?, describe la autoridad de las escrituras. Supervivencia al pasar por numerosos periodos de restricciones eclesiásticas. Ha habido oposición, ha habido restricción, ¿sí? Un hombre llamado Diocleciano, en el año 303, ¿sí? Él promulgó un edicto para destruir la Biblia y los lugares donde congregaban los creyentes. Usted va pues a la historia, va a encontrar este hombre, Diocleciano se llama, así que no vaya a poner nombre a sus hijos así, porque es un hombre malo, ¿no? Quiso destruir los lugares de reunión, quiso destruir las Biblias también, ¿sí? Pero también la Iglesia Católica, hermanos, ¿sí? La Iglesia Católica condenó a muerte, a morir estrangulado, y su cuerpo quemado a un hombre llamado William Tyndale por traducir la Biblia al inglés. ¿Sí? Por traducir la Biblia al inglés, este hombre fue muerto estrangulado y su cuerpo quemado por solamente traducir la Biblia, ¿no?, del idioma original hacia el inglés. ¿Se da cuenta?
ha habido oposición, ¿no? Ha habido numerosos periodos de restricción eclesiástica. Y si usted pues se va más a buscar la historia, va a encontrar otros casos también donde han querido destruir la Biblia, ¿sí? Han querido destruirla. Bien. Autenticidad del Nuevo Testamento que está basada en la autoridad de Jesús, ¿sí? Está basado en la autoridad de Jesús. La Biblia le revela a Dios, a la humanidad, y se presenta su relación con su creación. La Biblia le revela a Dios, a la humanidad. La Biblia da a conocer, ¿no? De Dios a la humanidad. Sin la Biblia, es un poco conoceríamos solamente por medio de la creación, pero no de una manera personal, ¿no? Puesto que se ha de comprender a Dios a través de este libro, sus palabras deben tener autoridad. La pregunta es, hermanos, ¿cómo llegó la salvación a su vida? Por medio de la palabra de Dios. Entonces, si ha llegado por medio de la palabra de Dios, la palabra de Dios debe ser su máxima autoridad. Su máxima autoridad. ¿Sí? Bien. La negación de la autoridad absoluta de la Biblia. ¿Sí? La negación de la autoridad absoluta de la Biblia. Hay muchas personas que aceptan la palabra de Dios, ¿sí? Aceptan la palabra de Dios, aceptan la Biblia como revelación o una revelación de Dios, pero en la práctica la niegan su autoridad. En otras palabras, pisotean la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros no hemos pisoteado también la palabra de Dios? Dios nos dice, no hagas esto. ¿Y qué hacemos? Muchas veces hacemos lo que la Biblia, la autoridad de Dios, su palabra, nos dice que no hagamos y nosotros lo hacemos. Pisoteamos la palabra de Dios, le quitamos toda autoridad. También apelan a ella, o sea, a la Biblia, siempre y cuando no vaya en contra de sus presuposiciones filosóficas, sus sentimientos, su teología, a los escritores de a los escritos de otras personas. Cuando a veces leemos el libro de Mormón y va en contra pues de la Biblia, y uno le dice a la persona, pero este libro no es de Dios, este libro no es revelación de Dios. Entonces ahí es donde quitan la autoridad de la Biblia y le dan más autoridad tal vez a un libro hecho por cualquier hombre, que no ha sido revelado por Dios, que no ha sido inspirado por Dios. Entonces siempre cuando va en contra de nuestros pensamientos, no, la Biblia no tiene autoridad. La Biblia no, así no debe ser. Quitamos toda autoridad a la Biblia. ¿Sí? Quitamos toda autoridad. ¿Qué horas son? Ya. Vamos a dejarlo, hermanos, para preguntas. Ya. Tal vez para comentarios. Ya. Y la otra semana vamos a seguir, pues, estudiando acerca más de la autoridad de la Biblia. ¿Sí, hermanos? Porque vamos a ver el racionalismo, vamos a ver la alta crítica, las sectas, el misticismo, el romanismo. Entonces, como ya falta poco, pues voy a correr para explicarles uno por uno. Pero la idea no es esa, ¿no? La idea es tal vez poder detallar cada cosa, ¿no? Muy bien. Entonces, y hermanos, ¿están ahí? A veces me siento solo, hermanos, pero sé que están ahí. Sé que están ahí en las pantallitas atrás. Entonces, ¿alguna pregunta, hermanos? Tal vez algún aporte acerca del tema de la revelación.
No se han dormido, hermano, ¿no? Ahí están, ¿no? Voto más lista, creo. Y estamos presentes todavía, presentes. Ay, ay, ay. Que todo está claro, felizmente, gracias. Todo está bien, al menos. Bien. Bueno, gracias a Dios que nos está ayudando pues a poder comprender, ¿no? Comprender y poder enseñar, hermanos. Y usted enseñe, ¿no? Yo a veces tenía temor, hermano, de enseñar, pero ya con Cristian, ¿no? El pastor de Uruguay me dice, me invitó a enseñar en el seminario. Entonces dije, no, yo también tengo que enseñar, ¿no? Porque yo mayormente invito a que otros enseñen, ¿no? Pero hay que perder el temor, ¿no? Dios no nos ha dado, pues, la sabiduría para guardarnos, Dios no nos ha dado el entendimiento para guardarlo. Si algo conocemos, debemos enseñarlo, ¿no? Debemos enseñarlo, hermanos, ¿no? Para que otros se edifiquen, ¿no? Para que otros también aprendan, ¿sí, hermanos? Bien, ¿alguna pregunta? Si no, comienzo a preguntar yo. Bien, hermanos. Espero pues que haya sido de edificación, hermanos. Recuerden, yo estoy aprendiendo con ustedes. Lo que Dios me enseña a mí, estoy compartiéndolo con ustedes, hermanos. ¿Sí? Bueno, por otra parte, hermanos, pedirles, ¿no? Rogarles, implorarles ya, porque falta poco, ¿no? Para el campamento. Estamos ahorita con deficiencia de consejeros, ¿no? Varios me han dicho, te confirmo a partir del 15. Algunos ya me han dicho, no puedo, algunos todavía, ¿no? Pero a ver, a mí me gusta que ya me confirmen para poder trabajar, mandarles el material de los temas que se va a llevar, mandarles pues los reglamentos. Hermanos, es nuestro primer campamento acá en Lilcay, ¿sí? Es primer reto que tengo yo, ¿no? Bueno, voy a terminar la grabación en este momento porque eso ya no es parte de la clase, ¿no?